Buenos días, nosotros les venimos a hablar sobre los relatos históricos acontecidos en México durante varios periodos. Para eso tendríamos primero la independencia. La independencia de México fue un suceso muy grande, ya que tuvo muchas desigualdades y diferencias ideológicas de los peninsulares y los criollos, quienes no querían un gobierno que estuviera gobernado por la corona española como una colonia. Tras estas diferencias ideológicas, los criollos ya resididos ahí y elegidos por el pueblo se levantaron en armas contra los peninsulares, y así es como empezó la primera etapa de la independencia. Esta etapa es el inicio de una guerra que abarcaría 11 años, pero en esta primera etapa se dio de 1810 con el Grito de Dolores encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla hasta 1811 con su muerte. En esta etapa no había una ley ni una constitución que dirigiera algo gubernamental de que era o no era legal, solo estaban las propuestas de Miguel Hidalgo que nunca llegaron a nada, así que quedaron como no oficiales. Los sucesos más importantes que se dieron durante esta primera etapa fueron los gritos de Dolores encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla. Un hecho muy importante fue la toma de Guanajuato y Valladolid, que fueron puntos clave para la entonces iniciada independencia. Otro hecho importante fue la batalla del Puente de Calderón, la batalla del Monte de las Cruces y la batalla del Puerto del Carnero. Y esta primera etapa se concluyó con la muerte de Miguel Hidalgo un 30 de julio de 1811. Después de la muerte de Hidalgo se llevó a cabo la segunda etapa, que esta fue encabezada por José María Morelos y abarcó de 1811 a 1815, con la muerte de este mismo. En esta etapa se caracterizó por los enormes conflictos bélicos que se dieron sin ley alguna y la organización y definición, y los sucesos más importantes que se dieron fue que Morelos gestionó el primer congreso de Anáhuac un 13 de septiembre de 1813. Otro fue que los peninsulares, al ver la influencia que Morelos estaba provocando a los civiles, lo mandan a matar por órdenes de Félix Calleja, por órdenes del rey, en noviembre de 1815. Y para finalizar esta etapa fue con la muerte de Morelos por los peninsulares un 22 de diciembre de 1815. Por último tendremos la etapa 3, y en esta etapa de la independencia ya casi estaba extinta, porque ya los peninsulares habían ganado muchos territorios e influencia con la gente, y los insurgentes estaban en desorganización y solo quedaba la resistencia y la guerra de guerrillas, tras la muerte de Morelos en 1815. Pero en este periodo, que duró de 1815 a 1821, en 1816, un español venido de España llamado Francisco Mina llegó para liderar la independencia de la ya casi extinta revolución. Algunos de los sucesos más importantes fueron la batalla de Peotillos, batalla de los Arrastraderos, batalla del Fuerte del Sombrero, batalla de San Diego de la Unión, dirigidos por Francisco Mina. Y luego, tras la muerte de este en 1817, se quedaron a cargo Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, encargados de finalizar la independencia de México, con más conflictos bélicos, y al final, en la consumación del ejército trigarante bajo el mando de Iturbide, entró a la Ciudad de México, en lo que se consideró como la consumación de la independencia. Después de consumarse la independencia de México por medio del plan de las tres garantías, la forma acordada de organización de la naciente nación es la monarquía, por lo que se funda el así llamado Primer Imperio Mexicano, a la cabeza del cual queda el general Agustín de Iturbide, primer emperador de México, y este periodo del Imperio Mexicano duraría de 1821 a 1823. Una de las características de este imperio fue la crisis financiera y el excesivo endeudamiento del imperio por préstamos a otros países, así como el descontento de los insurgentes con el imperio monárquico de Iturbide, ya que al ellos estar dando la vida por la independencia y la patria, no se les hacía justo que otra vez estuviera regido por una monarquía, así que empezaron a planear guerras contra el imperio de Iturbide. Uno de ellos, Vicente Guerrero, con el fin de hacer un gobierno de república. Algunos de los sucesos más importantes fueron en 1821 decir que el gobierno sería regido por una monarquía constitucionalista y moderada. También llega Santa Anna a pronunciarse por la república en 1822. Iturbide, al ver tanto descontento contra su imperio, mandó a encarcelar a los que conspiraban contra él en 1822, pero al final, en 1823, Iturbide renuncia al cargo de emperador por el golpe de estado que se estaba dando. Después tendremos el periodo de la República, que abarcó de 1823 hasta 1835. Con la renuncia de Iturbide por el golpe de Estado en 1824, se dictó la primera Carta Magna, o la Acta Constitutiva de 1824, que era la que regía los tres poderes de México: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En este periodo se nombró al primer presidente de México, que fue Guadalupe Victoria, en 1824. Algunos de los sucesos más importantes de este periodo fue el Tratado de Amistad y Comercio en 1826, la abolición de la esclavitud en 1828, en 1829 Vicente Guerrero llega a la presidencia,
pero en 1831 la fusilan los del bando contrario. Se da la batalla de Tampico de 1829 a 1830 y por último en 1833 Santa Anna ocupó la presidencia por 6 meses, pero vuelve al siguiente año de 1834 a 1835. Continuando con el siguiente periodo llamado centralismo, con la característica que en este gobierno todo lo que era el sistema político o administrativo que defiende la acumulación de las funciones de gobierno o de administración lo ponían en un solo poder central, el cual este periodo abarcó de 1835 a 1846. Se dieron sucesos y conflictos bélicos por la crisis económica del país, la corrupción y desigualdad. Entonces esto hizo que en 1835 estallara la independencia de Texas, la cual en 1836 la ganaron con la captura del entonces presidente Santa Anna, que firmó la abolición de Texas de México y la reconocía como un país independiente. Después de esto se hizo la redacción de las 7 leyes en 1836, que fue esa su constitución que gobernó durante ese periodo y en 1837 llegaría al poder Anastasio Bustamante, pero en ese mismo año también llegó la Guerra de los Pasteles por un pretexto de Francia por atacar a México y volverlo colonia de ellos como lo hizo España, pero al final no pudieron ganar. Al final, en 1841, Bustamante renunciaría al cargo de presidente por el golpe de estado de Santa Anna y en ese mismo año Santa Anna volvió al poder. Después tendríamos el periodo de la segunda etapa de la República Inicial Federal, que duró de 1846 a 1857, que se caracterizó porque volvió a gobernar la Constitución de 1824 con los tres poderes en México. Uno de los sucesos más importantes fue la intervención de Estados Unidos a México, de 1846 a 1848, y se da una grave inestabilidad política y en el año de 1847 Santa Anna asume el cargo de presidente. Al final de esta invasión americana se firma el Tratado de Paz en 1848, donde Estados Unidos le da a México 15 millones de pesos por los daños causados en la guerra y México le concede los territorios de Nuevo México, California y Texas como parte de Estados Unidos. Ya después de eso, Joaquín Herrera llega al poder en México en 1848. Se inaugura el primer tramo de ferrocarril en 1850 y en 1854 se da el Plan de Ayutla. Después tendríamos los dos periodos en un mismo periodo, ya que fue de 1857 a 1867 cuando se dio la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio de Maximiliano, la cual se dio por la promulgación de la Constitución de 1857, pero hubo muchas diferencias ideológicas entre los partidos de liberales y conservadores, y se creó un plan para derrocar a los liberales con el Plan de Tacubaya en 1857, ya que no estaban muy contentos con esa nueva constitución, ya que no favorecía a los conservadores, y entonces con los conservadores, con el rey de Francia Napoleón III, buscaban escoger a alguien que fuera el emperador de México para su beneficio. Fue entonces que llegó Maximiliano en 1864 al puerto de Veracruz, y para ser el nuevo emperador de México en 1864. Entonces se dio el Segundo Imperio de Maximiliano. Algunos de los sucesos de estos periodos fueron que Maximiliano en 1865 ratificó las leyes de reforma, y entonces el rey Napoleón III, al ver que no tenía su misma ideología, mandaba retirar sus tropas de México en 1866, para que se quede solo y sin el apoyo de Francia. En ese entonces Maximiliano se quedó sin poderío militar y fue fusilado en 1867, terminando así el periodo. Después del derrocamiento del imperio de Maximiliano y triunfo de los liberales encabezados por Benito Juárez, llegaría un nuevo periodo llamado la República Restaurada, el cual abarcó de 1867 a 1867, y en el cual gobernó la Constitución de 1857 creada por los liberales. Algunos de los sucesos más importantes sería la entrada de Benito Juárez al poder en 1867 y la creación de un sistema fiscal que permitió pagar impuestos en 1873. También estaría la muerte de Benito Juárez en 1872, con la entrada al poder de su sucesor Lerdo de Tejada en 1872. Y por último estaría el Plan de Tuxtepec en 1877, con la caída de Lerdo de Tejada y el triunfo de Porfirio Díaz. Por último, estaría el periodo del Porfiriato, llamado así por la dictadura que éste tuvo en el país por 34 años, oficialmente 31 años, el cual abarcó de 1877 a 1911 y gobernada por la Constitución de 1857. Algunos de los sucesos más importantes fueron la llegada de Porfirio Díaz al poder en 1877 y logra el control del ejército con la eliminación y separación de los caudillos,
También estuvo muy presente en la creación de un mercado externo con la creación del ferrocarril. La economía extranjera empezó a invertir en México por la mayor seguridad del gobierno. Se da la Revolución Mexicana en 1910, hartos de la dictadura de Díaz, y en 1911 logran el derrocamiento de este, y se resguarda en Francia, y así acaba este periodo.